Mejor hablemos. Hace un año, cuando ustedes hicieron el brindis el 31 de diciembre, y eso que uno hace los propósitos, se come las uvas o qué sé yo, dijeron, esta uva es por el presupuesto de la educación que yo voy a aumentar. O sea, esto, ¿cuándo se les ocurrió? ¿Cómo fue? Yo creo que este movimiento estudiantil tiene algo muy valioso y es que fue súper espontáneo, es decir, esto no fue planeado con minucias, es decir, el 10 de octubre vamos a hacer una marcha nacional con 6 meses de anticipación, no, fue el sentir que surgió debido a una indignación que nace por parte de los profesores universitarios empiezan con este movimiento estudiantil y profesoral al ver que en la reforma tributaria sus exenciones son eliminadas, ellos empiezan y esa semilla de movilización que los profes gestaron fue creciendo y de la nada surgió este movimiento que fue muy espontáneo. Yo creo que algo muy importante que logramos demostrar ahorita, ya después de haber firmado un gran acuerdo como el que conseguimos, es que al final sí había más plata para la educación, sí era posible financiar un poco más las instituciones técnicas y tecnológicas. Creo que esa es una de las tesis que más me alegra haber como refutado de forma muy rigurosa. Nosotros en la CRES y junto con otros sectores hicimos 8 propuestas en la mesa de negociación sobre de dónde financiar, por ejemplo, las universidades, en las que hoy no va a profundizar, pero que nos sirvieron para demostrar que de pronto esos niños en los que poco confiaban, pues pudimos demostrar con argumentos y con bases serias que sí había de dónde financiarlos, y eso sí es algo muy importante. Sale el presidente de la República firmando un acuerdo con los rectores que hasta cierto momento habían estado presentes en las movilizaciones. Yo creo que primera vez en la historia que el sistema universitario estatal, que es donde se reúnen los 32 rectores, hacía un llamado a la movilización, salen los rectores firmando un acuerdo y todos quedamos como en esa zozobra de hacia dónde vamos. Nosotros como ACRES, Jennifer y yo, creíamos que lo más sensato era estudiar muy bien ese acuerdo, mirar bien qué fue lo que habían acordado. Y nos dimos cuenta que aunque era un paso importante, eran recursos insuficientes. Pero se pelearon con los rectores, pelearon entre comillas, tuvieron una conversación en la que les dijeron, pero ¿cómo se les ocurre o qué? Pues digamos así como pelea de que yo llamara a la rectora a decirle como no fue lo que pasó, pero sí hubo un descontento, eso sí es muy claro por parte de la comunidad universitaria, sobre todo al desconocer como un actor válido para interlocutar con el gobierno nacional a los estudiantes y a los profesores, ¿sí? Porque además nosotros teníamos otros puntos en las exigencias que no se trataron en el acuerdo con los rectores, como el billón de pesos que conseguimos para Colciencias. Entonces fue un momento difícil porque obvio, pues digamos que nos restaron un sector que era muy importante para nosotros, pero también digamos que la conciencia de la gente era tanta que no logró el objetivo central que seguramente tenía el presidente de desmovilizar. Para mí es mucho más desgastante estar en medio de todas estas actividades de movilización que la carga académica incluso, porque esto le exige a uno levantarse a las 5:30 de la mañana y acostarnos a las 12 de la noche, porque la mesa de negociación tenía jornadas de 15, 16 horas. Era algo que cansaba, que nos desgastaba, pero yo creo que la convicción de la gente, el deseo de buscarle una alternativa y tanta preparación, tanto estudio, porque es que esto no es algo nuevo. Yo he estudiado mucho más en este paro de lo que estudié en lo que llevábamos de semestre, que literal creo que las propuestas que hicimos pueden ser mi tesis de maestría, que es la que estoy empezando ahorita, pero no la hicimos solo nosotros, que es muy importante lo que tú señalas, sino que llamamos a nuestros profesores, también con doctorado, llamamos a nuestros, incluso varios de los documentos que se habían producido por parte de las rectorías del sistema universitario estatal sirvieron como base para nuestro acuerdo. O sea, el acuerdo de los rectores no iba en una vía distinta a la de nuestras exigencias, sino en la misma, pero considerábamos que era insuficiente. Entonces, incluso muchos de los documentos que nosotros referíamos en la mesa de negociación con el gobierno provenían del sistema universitario estatal, de los mismos rectores que habían firmado el acuerdo, nos decían, bueno, ustedes de pronto pueden buscar esta salida. O sea, a pesar de que ellos firmaron un acuerdo, eso no significó que entonces se volvieran nuestros enemigos. Lo que yo veía positivo de este movimiento estudiantil era habernos ganado el cariño de la gente y el apoyo y el esfuerzo que hicieron los estudiantes de universidades privadas para salir a marchar, aunque no estuvieran en paro, faltar a clases para ir a marchar, faltar a clases para ir a nuestros eventos, fue un apoyo muy valioso. Nosotros lo sentimos de esa manera, el apoyo de ellos fue clave, además porque lograron entender que las malas políticas educativas también afectan a las universidades privadas. El paso que sigue son 2 momentos. El primero es un momento interno de veeduría en las universidades para que esos recursos se ejecuten bien, para que esos recursos no se desvíen, para que esos recursos no se los roben. Eso es clave, mirar que esos recursos dentro de las universidades se ejecuten. Y lo segundo es lo externo.
que esos recursos evidentemente lleguen a la universidad pública, que el gobierno cumpla su palabra y que efectivamente el acuerdo se implemente de la mejor manera. Yo creo que eso es clave en un primer momento. Y lo segundo es frente a las reformas normativas de mediano plazo que logramos y que quedaron consignadas en este acuerdo. Una reforma estructural al ICETEX, una reforma al artículo 86 y 87 van a de la estar ley ahí 30. haciendo vigilancia, no solo de los recursos, sino de que se cumplan esas... De hecho, uno de los grandes logros de esta mesa fue constituirla de mediano plazo, como que no sea solamente para resolver el paro de los estudiantes que están molestando, sino que realmente tenga un carácter vinculante en las discusiones de política pública de educación superior de mediano plazo, como la ley 30, que es lo que les comentaba que ahorita es uno de los principales problemas que tenemos, especialmente su artículo 86 y 87, lo que decíamos del ICETEX, incluso hemos hablado de una reforma al sistema general de regalías que nos pueda estabilizar unos recursos a las universidades públicas, digamos. Obviamente no logramos todo lo que queríamos cuando uno se sienta en una mesa de negociaciones porque uno está dispuesto pues a ceder y porque la otra parte también está dispuesta a avanzar para encontrar un acuerdo. Sin embargo, pues lo que se viene son realmente aspectos mucho más estructurales y pues vamos a invitar a toda la comunidad universitaria que nos respalden esas propuestas que llevaremos a esta mesa constituida que va a sesionar de aquí a que se acabe el gobierno del presidente Iván Duque, como es la idea. Para mí fue clave mi profesor de filosofía y de ciencias sociales. ¿Y por qué? ¿Qué hacía? Porque es que quiero que ese mensaje les quede a todos los profes. ¿Qué hacían esos profes? Mi profe era Estela Pacheco, que es una de las mejores profesoras que hay en Bucaramanga. Ella es muy crítica y digamos que más allá de los parciales, ella nos ponía a hacer ponencias, nos explicaba de la historia, la Guerra Fría, un montón de cosas que como que a uno le van cambiando su forma de ver el mundo en serio. ¿Y los profes de Alejandro? Y conmigo, mi profe de filosofía, se llama Fernando Arroyave, yo creo que lo que más nos inculcó a él fue no entender la historia de la filosofía, sino entender cómo es una vida con principios, cómo es ser un buen ciudadano y el papel que juega en eso, la educación, el servicio. Yo creo que eso fue clave, además de que nosotros teníamos la experiencia práctica de Medellín. A mí el caso de Medellín me parece exitoso y por eso es que yo decido, a pesar de ser de un colegio privado, entrar a la educación pública. Fue una decisión. Fue una decisión, porque yo creo que ahí es donde están las puertas del cambio para una sociedad. ¿Ustedes están en política ideológicamente representando algo o a alguien? Bueno, primero nuestro movimiento, hay que ser muy claros con eso, fue un movimiento que nosotros quisimos mantener, digamos, con sus puertas abiertas a absolutamente todos los sectores que quisieran acompañarnos. Eso de la tarima fue un error y nosotros queremos aclarar que nuestro movimiento no responde a ningún caudillo o a ningún sector específico. De hecho, hicimos reuniones con senadores de todas las bancadas de todos los partidos para contarles en qué iba la mesa y que nos ayudaran a presionar un poquito al gobierno. Pues ahí les contamos que hicimos eso para ver hasta dónde podíamos llegar y qué podíamos conseguir más. Llamamos a todos los sectores, no importa por quién votó usted en la segunda vuelta, no importa si no votó, si no le interesa esto, si realmente quería defender la educación, siempre estuvieron abiertas las puertas para participar acá y fuimos muy claros en la mesa de negociación con el gobierno del presidente y le dijimos a la ministra que esto no es una cosa de un sector contra otro, sino a favor de la educación pública. O sea, no estaban asusados por alguna corriente política. No, de hecho, dentro de los líderes de este movimiento podemos encontrar personas de distintos sectores políticos o de ningún sector político que no le interesa definitivamente. Ahora, yo creo personalmente que la defensa de la educación superior y de su presupuesto es en su naturaleza misma una discusión política porque le compete a toda la sociedad. ¿Dónde se gasta la plata de nuestros impuestos, si es en la educación o no? Es una discusión de naturaleza política, pero eso sí con la salvedad de que todos los sectores pues podían ser bienvenidos en esto. Alejandro. ¿Y alguna vez le dijeron a Petro, no se meta? Personalmente a mí me disgustó mucho cuando él se montó a la tarima, yo lo dije públicamente que no estaba de acuerdo. E incluso quitaron el micrófono por dárselo a Petro. Cuando él se monta, a mí me bajan de la tarima y yo les digo... ¿Pero quién? O sea, es que me quitaron eso fue un momento demasiado desordenado. Fue nuestra primera movilización, digamos que aprendimos después de ella, o sea, fue como movimiento la primera vez que nos fuimos al ruedo de una marcha, de una tarima, de cómo se gestiona eso. En concreto, yo por ejemplo, sí tengo una afiliación política, yo hago parte del Polo Democrático Alternativo, sin embargo, cuando nosotros conformamos este movimiento, eso sí lo dejamos muy claro, que nuestro interés era muy específico sobre el tema de la educación. Ahora, aquí hay otros sectores, pues a mí a veces me lo han preguntado, yo les digo que yo quiero ser profe de universidad, me parece que es el mejor proyecto de vida que uno puede elegir. Pero entonces es muy probable que nosotros tengamos filiaciones políticas diversas dentro de los distintos sectores del movimiento estudiantil. Las formas de protesta del movimiento estudiantil con el pasar del tiempo han venido mejorando. Anteriormente era mucho más
fácil ver encapuchados en las movilizaciones, ver grafitis. Con el paso del tiempo eso ha cambiado porque el movimiento estudiantil ha cambiado sus formas y ha dejado claro que es un movimiento estudiantil no violento, que es un movimiento estudiantil creativo, que no le apuesta a ese tipo de cosas. Y es por eso que cuando tú nos preguntas si se le ha puesto cara a esos enemigos de las movilizaciones, hay muchos videos en donde los mismos estudiantes se meten en medio del ESMAD y en medio de los encapuchados a gritar sin violencia, sin violencia, sin violencia, porque pues eso no es el sentir del movimiento. Nosotros lo hemos dicho públicamente, lo hemos rechazado. Pero esos fueron estudiantes, esos fueron infiltrados de la guerrilla, esos ¿quiénes fueron? La verdad, Claudia, es que nosotros no tenemos esa certeza, no tenemos esa definición clara, no tenemos cómo responder frente a esas situaciones porque pues yo les cuento, ustedes saben que Alejandro y yo siempre hemos rechazado este tipo de situaciones violentas, pero también nos parece muy difícil pedirle a la gente misma que encare esos sectores precisamente porque no sabemos quiénes son, ¿sí? No sabemos qué puedan hacerle a los estudiantes que decidan de pronto interferir. Eso es algo que a mí, o sea, yo no me siento con la capacidad de decirle a un estudiante vaya y párese frente a ese sector porque no sabemos de dónde provienen. Es promover en parte la violencia. Ahora, blindarnos es algo en lo que estamos trabajando. Jennifer quiere ser profesora, pero seguro va a acabar en política. ¿Y Alejandro qué quiere ser? No, pues cuando sea grande. Yo apenas tengo 20 años. Yo dentro de mi plan de vida, primero pues acabar mi carrera, luego quiero irme un tiempo del país a estudiar un posgrado y regresar. Yo creo que lo que yo sueño es ser rector de la Universidad de Antioquia o la Universidad Nacional. Bueno, pues muchachos, yo le voy a pedir a todos los técnicos que están aquí detrás de cámaras que les demos un aplauso, porque lo que hicieron los estudiantes este año por Colombia fue muy importante. Gracias. Y desde aquí nos vamos a seguir. ¡Ay, no! Está toda la redacción del periódico aplaudiéndonos como lo hicieron. Muchas gracias. ¡Van a hacer llorar! Bueno, así muy emocionados despedimos el programa. Gracias, muchachos. Los vamos a seguir acompañando desde los medios de comunicación. Lo que hicieron fue muy importante. Yo creo que este año, el 31 de diciembre, sí hay que comerse una uva y hay que hacer un brindis por la siguiente etapa de este movimiento, que tiene que seguir siendo pacífico y que tiene que apuntar a lo que todos queremos, que es tener un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, a ti por la invitación y también para decirle a todos los colombianos que rodeen este acuerdo al que logramos y sigamos defendiendo la educación. Que el aplauso es para ustedes. Y para todos los estudiantes. Mejor hablemos.